planteado, hemos hablado muchísimo, siempre es bueno hablar con un profesional y en las últimas semanas empezamos a escucharlos nuevamente porque fue una conductora ahora, influencer ella a través de sus redes, que pone sobre la mesa el tema de la anorexia nerviosa. Ella dijo, no es que yo soy delgada porque hago dieta, tengo anorexia nerviosa. Entonces empezaron todos a investigar un poco más de qué se trata esto y vuelve ahora en las últimas horas a hacer tema porque es otra persona que se dedica a las redes sociales, una adolescente que vuelve a nombrar la anorexia nerviosa. Por eso es que estamos con una profesional para conversar. Estamos con Natalia, dice, que es psicóloga, directora de SEDA, que es el Centro Especializado de Trastornos Alimenticios. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, acá estamos con Mercedes justamente hablando del tema de la anorexia nerviosa, que en algún momento, bueno, expusieron algunos de los en las redes, ¿no? Y lo hizo esta conductora y también, bueno, varias personas más, ¿no? Adolescentes. Sí, exactamente. Bueno, hay muchos testimonios, sobre todo en el último tiempo. Diría que en los últimos 2, 3 años, muchos famosos que generalmente han sido referentes en lo que tiene que ver los medios de comunicación, dentro de los que podemos incluir a las redes sociales, en relación a los ideales de belleza, ¿no? Y de estereotipos, que bueno, pudieron empezar a hablar tal vez de lo que ocurría detrás de esa imagen que se ofrecía en redes sociales. Este es uno, digo, el de Daniela Lachepi, también el de la influencer que mencionaban. Sí. Es uno de los testimonios, pero sí, a lo largo de estos años y alrededor de todo el mundo se han animado a hablar y bueno, eso quiere decir que ahora, Natalia, está habilitando la palabra. Para entender bien, ¿no? Porque uno ha hablado históricamente de la anorexia, pero ¿qué es la anorexia nerviosa puntualmente? La anorexia nerviosa, o sea, la diferencia con la anorexia a secas, por decirlo así, tiene que ver con que la anorexia nerviosa refiere a la causa emocional que hay detrás de la modificación o del vínculo que establece esa persona con la alimentación, ¿sí? O sea, detrás del modo en que se alimenta a alguien hay factores emocionales. Sí. Por eso recibe el nombre de nerviosa. Y después están los efectos en el cuerpo de lo que sucede con la alimentación de esa persona, ¿no? Claro, porque como decías vos, en esta anorexia a secas había como una deformación de la imagen de esa persona que se veía, no sé, gorda o lo que sea, y hacía ciertas cosas como para evitar que el alimento llegue realmente a su organismo de la manera que corresponde. Acá es como, pero no lo asimilo de la manera correcta porque son mis nervios que no lo permiten, o es directamente no querer comer, no tengo el apetito. No, en realidad yo digo, la anorexia nerviosa tiene el síntoma de la distorsión de la imagen corporal o de la disconformidad, porque justamente ese es un síntoma psíquico, no es que hay una causa orgánica que determina que esa persona se sienta mal con su imagen corporal, sino que tiene que ver con algún factor emocional, como puede ser estados de angustia, tristeza. Eso lleva a que se establezca una relación distorsionada con el propio cuerpo, ¿sí? Y la anorexia no es, digo, está la creencia de que es dejar de comer, pero no es así. Es efectivamente la posibilidad de que esa persona restrinja su alimentación y tal vez la veamos comer, pero está haciendo una reducción de las porciones, seleccionando determinados grupos de alimentos, está excluyendo grupos de alimentos por temor a subir de peso, o ya podríamos hablar incluso de formas más extremas como sería el ayuno. Después tenemos la posibilidad de que hay cuadros parecidos a la anorexia nerviosa que tienen que ver con el adelgazamiento, pero que se lo llama de otra manera porque tienen que ver con causas orgánicas. Siempre la anorexia tiene causas emocionales. Pero me parece importante el punto que tocaste recién, que de alguna manera se tocan la anorexia con la anorexia nerviosa, que tienen factores en común. Sí, en realidad se le llama generalmente anorexia nerviosa. Sí, ese es el nombre que recibe la patología psíquica. Después puede haber algún cuadro donde hay falta de apetito o donde hay
un descenso de peso, pero que no tiene que ver con factores emocionales, sino que tal vez hasta tenga alguna causa orgánica. Pero la anorexia como patología es de causa emocional y se llama nerviosa. Ahora, Natalia, y de la manera de el tratamiento, ¿cuál sería en los dos casos? O hablemos de la nerviosa. Bien. En el tratamiento tanto de la anorexia nerviosa como de cualquier otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria, por lo menos el que realizamos en SEDA, que es Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios, tiene 3 pilares fundamentales. Uno es que sea interdisciplinario, es decir, que son patologías que no se pueden tratar en lo solitario del consultorio, sino que deben tener un abordaje con médicos, nutricionistas, psiquiatra si fuera necesario. También trabajamos con arteterapeutas, ¿sí? Que se vinculan con el espacio de psicología para facilitar que por la vía de la palabra y la expresión en el arte se pueda trabajar sobre esas causas emocionales que dieron lugar al síntoma, ¿sí? Expresando lo que se está callando o lo que no se puede tramitar a través de la palabra o elaborar. El otro pilar es que sea, bueno, en el caso de SEDA es un tratamiento ambulatorio que le permite a la persona no identificarse al síntoma por estar todo el tiempo en un tratamiento referente a ese síntoma, sino poder seguir haciendo su vida mientras está haciendo un proceso terapéutico, ¿sí? Sus actividades, los adolescentes ir al colegio, los adultos ir a trabajar, pero mientras tanto trabajar sobre lo que le está sucediendo en un tratamiento. Y por otro lado, individual y personalizado, que esto tiene que ver con que nosotros podemos verificar que hay diferentes personas que padecen el mismo síntoma, pero la causa emocional de la que les hablaba no es la misma. Entonces cada uno requiere de un espacio individual para trabajar lo que le pasa puntualmente a esa persona. ¿Y cómo se hace para hacer una detección temprana de esto? ¿El familiar o el amigo? ¿Cómo se puede dar cuenta? Generalmente la detección, o sea, las personas que padecen un síntoma alimentario no suelen tener conciencia de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que no suelen registrar lo que les sucede, hasta que hay un otro, en la mayoría de los casos, puede ser un familiar, un amigo, ¿sí? que empieza a registrar signos de alarma. ¿Cómo pueden ser signos de alarma sin llegar al extremo que ahí ya estamos en un estado agudo de la enfermedad? Es decir, cuando nosotros vemos un cuerpo muy delgado, ya estamos en una situación que lleva un tiempo de evolución. Antes hay factores. Yo, por ejemplo, les puedo hablar en relación a los adolescentes. Bueno, puede haber que papás puedan detectar que hay cambios en la alimentación, como por ejemplo, de repente empiezan a elegir comidas más saludables de una manera rígida, y por ahí no hay un descenso de peso enseguida que podamos verificar, pero ya si se empieza a inflexibilizar la alimentación en relación a incluir hidratos de carbono, por ejemplo, o algunos alimentos particulares, o comentarios en relación a lo que es la imagen corporal, eso también, ¿no? Por más que esa persona no haya todavía hecho modificaciones en la conducta alimentaria, si hay mucha disconformidad y esa persona habla todo el tiempo del cuerpo, se compara todo el tiempo con otros. Claro. Puede haber sentimientos de tristeza, irritabilidad, incomodidad, ¿sí? En relación a compartir espacios donde se coma con otros, entonces empiezan a evitar esos espacios de manera bastante sigilosa y no es un síntoma que se pueda, digamos, que la persona lo vaya a compartir, ¿no? Al principio, sino que muchas veces este síntoma se dan secreto. Claro, y este tipo de tratamientos a los que tienen que participar, ¿qué tiempo más o menos lleva como para que la persona pueda salir de esto? Bien, nosotros, voy a hablar en el caso específico de SEDA, que es donde yo les puedo dar la referencia. Estamos realizando tratamientos que incluso con la función de la telemedicina y de la virtualidad a partir de la pandemia se acortaron, ¿no? Entonces estamos hablando de tiempos de 12 meses de tratamiento. Claro. De hecho, hemos tenido pacientes que comenzaron y terminaron el tratamiento durante la pandemia y en un tratamiento virtual. Porque lo más importante es que, ya sea a través de un elemento como el que estamos usando ahora, que es Zoom, que estamos comunicando, lo que circula es la palabra. Yo les estoy comunicando cosas, ustedes me están preguntando, bueno, lo mismo en un espacio terapéutico. Circula la palabra a través de aunque sea un medio virtual. Así que estamos en esos tiempos de tratamiento y la verdad con mucha eficacia, por lo menos en el encuadre que estamos manejando en ustedes.
Bueno, muy interesante todo lo que nos contás, nos decís y analizás justamente de estos casos de anorexia y anorexia nerviosa. Te quiero agradecer muchísimo la comunicación, el contacto, y obviamente vamos a seguir de cerca estos temas porque siempre interesan y siempre nos preocupan. Sí, es fundamental la participación de ustedes como comunicadores para las tareas. Esto es parte de la prevención. Claro, tal cual. Así que en este sentido, bueno, les agradecemos en parte de parte de SEDA en general, les digo, muchas gracias el espacio para poder... Por favor, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, Natalia Dentice, que es psicóloga, obviamente, directora del centro SEDA, que tiene que ver con los trastornos alimenticios. Vamos a cambiar de tema.